que recomendar, porque hay un paciente que tiene cálculos hoy día y a lo mejor nuevamente vuelve a presentar uno en un tiempo muy corto y pareciera de que no hemos resuelto el problema. En otros, por supuesto, se presenta en un tiempo muy largo, así que por ahí no hay mayor dificultad. Entonces, siempre la inquietud que tenemos, inclusive los médicos, es con nuestros pacientes sin decir qué cosa comer y qué cosa no comer, porque tampoco no le podemos decir a la gente, usted no coma nada, ¿no? Tenemos que darle calidad a la vida y eso significa que le demos alternativas. Entonces hoy día estamos hablando casualmente con Catherine de los oxalatos, que son una fuente, o sea, si el cálculo al final es de oxalato de calcio, porque así lo dice el análisis, entonces yo tengo que restringir mi ingesta de algunos alimentos portadores de oxalato y otros con respecto al calcio, que es el tema que queríamos tocar en este momento con Catherine. El calcio es un elemento muy importante que tiene distintas indicaciones de suplementarlos o restringirlos dependiendo de la edad de la vida de una persona, porque en algún momento el calcio es elemental para la gestación, por ejemplo, para el crecimiento durante la niñez, durante la adolescencia, porque gracias a este aporte de calcio, el crecimiento, el fortalecimiento de los huesos es elemental, e inclusive el del niño, ¿no? El del niño que se está gestando. Pero en otros, el proceso de desmineralización del hueso, la osteoporosis, la falta de estrógeno después de la menopausia, hace de que la oferta en el torrente sanguíneo sea mayor y la posibilidad de conformar cálculos también es mayor. Entonces, la recomendación del calcio va a depender mucho de en qué etapa de la vida estamos, qué factor de predisposición tenemos, qué edad tenemos, qué demandas necesitamos, y ahí tiene que haber un balance. Entonces yo le quiero preguntar a Catherine, si su doctor le recomienda a el paciente que restrinja el calcio de su dieta, ¿qué le recomendaría a Catherine? Bueno, el calcio es un mineral que se encuentra en los alimentos lácteos, leche, derivados, queso, yogur, por ejemplo, y en algunas verduras también de hojas verdes, que también tienen, por ejemplo, otros componentes como oxalatos y fosfatos. Ahora, dependiendo justamente de la edad, de la indicación, es importante que esta restricción no sea muy severa, es decir, tratar de llegar a cubrir los requerimientos mínimos sin que la persona pueda llegar a formar excesos de cálculos, por ejemplo. En estos casos que no se pueden consumir, por ejemplo, tantos lácteos, tratar de incluir, por ejemplo, alimentos justamente que tengan calcio pero en una cantidad mucho menor. De repente podemos incluir otras fuentes como derivados de algunas menestras, por ejemplo la soya, que también, por ejemplo, va a tener una cantidad de calcio pero un poco menor y cubre ciertos componentes similares, algo similares a lo que son los lácteos. ¿Y la soya en qué forma es que tú recomiendas? Puede ser en forma de menestra, puede ser en forma, o también puede ser en el preparado, lo que se llama comúnmente leche de soya, que en verdad es un refresco de soya. Y es una preparación que, por ejemplo, va a ayudar a que la persona esté consumiendo una cantidad más limitada de calcio. Ahora, es importante también saber que cuando hay una ingesta muy baja también de calcio, tenemos el otro riesgo de que también se eleven los oxalatos, porque los alimentos que tienen el calcio con el oxalato, al combinarse, si uno disminuimos la cantidad de uno, automáticamente el otro baja. Entonces también las personas que se le indica a los pacientes disminuir la cantidad de calcio, hay que tener cuidado de no excedernos también con los oxalatos, lo mismo que hablamos en la parte anterior. Tener cuidado con los vegetales verdes, tener cuidado con el té, café y las bebidas de cola. Un poco haciendo un mapa global y resumiendo un poco la conversación, ¿podríamos afirmar de que un paciente que tiene cálculos podríamos evaluar el origen de estos cálculos para planificar la dieta? Okay. Si yo tengo un paciente que hace cálculos de oxalato de calcio o fosfato de calcio, yo tendría que siempre insistir con una muy buena hidratación, básicamente como agua de tiempo, aguas naturales, piña, agua de papa, que puedan darle un componente diurético y a su vez ayudar a la eliminación de lo que quede en los conductos, hidratarla bien a la persona también y evitar definitivamente ciertos componentes verdes, pero tendría que apoyarlo siempre con alternativas. Estas tienen que ser frutas, fibras. ¿Qué otras cosas más? Por ejemplo, los alimentos que sí están permitidos, por ejemplo, son los cereales que tienen fibra. Tenemos, por ejemplo, si son derivados de oxalatos, por ejemplo, se pueden incluir carnes, por ejemplo, en alimentación como fuente de proteína, debido a que estamos disminuyendo algunas proteínas lácteas, podemos incluir las claras de huevo, podemos incluir, por ejemplo, como parte de una alternativa a lo que sería, por ejemplo, un desayuno, incluir de repente tortillas de huevo para la alimentación, cereales, pan integrales, por ejemplo, que también van a ayudar, no tienen ningún efecto directo en formación de cálculos.
También, por ejemplo, frutas frescas. Las frutas frescas también ayudan, a diferencia de las secas, a que el cuerpo, por ejemplo, no ayude a producir tantos cálculos, porque también aportan hidratación al tener mucha cantidad de agua. Y las otras verduras, que no serían las verduras verdes, sino las verduras de repente color naranja, color rojo, también sería una buena alternativa. Muchas gracias, Catherine. La verdad, tus aportes han sido muy interesantes. Yo creo que es claro que todos deben de recordar que esto es muy variado, va a depender del diagnóstico finalmente. Recordarle de que cuando uno tiene un cálculo, insisto, uno tiene que ir encontrando la naturaleza de los cálculos que produce para enfocar la dieta dependiendo de ese problema. Y obviamente también enfocar la dieta con especialistas a quienes uno puede solicitar ayuda para que le orienten qué cosa y no comer o sí comer. Pero recordando siempre que la hidratación es un aspecto sumamente importante. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por su sintonía. Nos estamos viendo la próxima semana en el segmento Con la Salud No Se Juega. Y a todos los papás, desearles un estupendo día en nuestro día, porque yo también soy papá, que lo pasen muy bien y que todo sea felicidad. Nos estamos viendo nuevamente con todos ustedes, queridos televidentes, Con la Salud No Se Juega. Con solo mirarte, solo imaginarte, me abrigas si tengo frío, cuida que no me lastime en el camino, por si llueve tan